Hola a todos, mi nombre es Rodrigo Nicolás Erlein, soy ayudante de la Cátedra de Estructuras de Datos. En esta clase vamos a resolver el problema de hallar el camino más económico entre dos vértices de un grafo. El camino más económico no es el camino más corto. En esta diapositiva tienen una definición un poco formal, pero yo voy a saltar directamente un ejemplo para que se entienda mejor. Nosotros sabemos que si tuviéramos un grafo como este de acá arriba, a los arcos que unen cada vértice podemos asignarle un peso. Es decir, el peso de recorrer este arco es 2 y el peso de recorrer este arco es 1. Si nosotros buscamos el camino más económico entre dos vértices, buscamos recorrer los arcos que tengan menor peso posible. En este caso, por ejemplo, el camino entre el vértice O y el vértice D tiene un costo de 3. ¿Por qué? Porque nosotros recorrimos este arco que tenía costo 2 y este arco que tenía costo 1. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos un grafo un poco más grande, los costos para llegar desde un nodo A hasta un nodo D pueden variar, porque puedo tener más de un camino. En este caso, por ejemplo, si voy desde el nodo O hasta el nodo D por este camino de acá arriba, voy a recorrer este arco que tiene costo 4, este arco que tiene costo 3 y este arco que tiene costo 5. Voy a tener un costo total de 12. Y si yo decido ir por acá abajo, desde el nodo O hasta el nodo D, voy a tener un costo de 1 por este arco, un costo de 2 por este arco, un costo de 1 por este arco y un costo de 2 por este arco. Es decir, voy a tener un costo total de 6. Si yo tengo dos caminos para llegar desde el vértice O hasta el vértice D y estoy buscando el camino más económico, ¿qué camino me va a convenir? Claramente, el camino que más me va a convenir es el de menor costo, es decir, el camino de acá abajo. Esa es la idea de buscar el camino más económico. Buscar el camino que tenga menor costo, es decir, elegir los arcos que nos cuesten menos para llegar hasta el nodo que queremos llegar. Vamos a hacer un pequeño repaso de recorridos sobre grafos. Supongamos que tenemos este grafo chiquitito de acá. Tenemos el vértice O y el vértice D. Hay un arco que une el vértice O con el vértice D y hay un arco que une al vértice O con sí mismo. Supongamos que tenemos este algoritmo para recorrer el grafo. Nosotros queremos llegar desde un vértice del grafo hasta este vértice destino. Esta D es por destino y este O es por origen. Supongamos que llamamos a este algoritmo, lo llamamos usando esta instrucción. Usamos el vértice O como el vértice origen y el vértice D como el vértice destino. Es decir, yo parto del vértice O, este de acá, y quiero llegar a este vértice. El algoritmo lo que va a hacer es, para cada vértice O de los vértices opuestos de O, va a hacer esto de acá adentro. Ahora, ¿cuáles son los vértices opuestos de O? Nosotros sabemos que los vértices opuestos de O son los vértices que se encuentran al otro lado del arco de los arcos que salen de O. Es decir, en este caso tenemos dos arcos que salen de O. Este y este. ¿Y quiénes están del otro lado de esos dos arcos? Bueno, si vamos por este arco, del otro lado está el vértice D. Entonces, uno de los opuestos del vértice O es D. Y si vamos por este otro arco, el vértice que está del otro lado del arco es el vértice O. O sea, que el vértice O es opuesto del vértice O. Estos son los vértices opuestos del vértice O. ¿Qué va a pasar? Supongamos que en esta instrucción el primer vértice opuesto que visitamos es el vértice D. Decimos, bueno, genial. Guardamos a D en O
y decimos, bueno, OP es igual a D, sí, entonces encontré lo que buscaba. Encontré el vértice destino y lo retorno. Y listo, termina el algoritmo. Ahora, ¿qué pasaba si yo, el primer vértice opuesto de O que recorría era el vértice O? Bueno, en ese caso, guardábamos al vértice O en OP, veníamos acá y decimos, OP es igual a D, no, porque en OP está guardado el vértice O. Entonces vamos para acá, al si no, y decimos, bueno, el resultado de este algoritmo será una llamada recursiva que realizo con el grafo, el vértice OP, que nosotros dijimos que en el vértice OP estaba guardado el vértice O, y el vértice destino. Es decir, volvimos a esta situación de acá arriba. Ahora nuevamente, en O tenemos al vértice O, y en D tenemos al vértice D. ¿Y qué va a pasar otra vez? Bueno, vamos a llegar a esta instrucción. Para cada vértice OP de los opuestos de O, hacemos lo de acá adentro. Bueno, recorremos primero el vértice O. Si el vértice O es igual a D, no. Entonces vamos al si no y llamamos de vuelta recursivamente. Entramos en un bucle infinito. A este algoritmo le está faltando algo que nos evite recorrer infinitamente el mismo nodo. ¿Cuáles son las soluciones posibles para ese problema? Bueno, tenemos dos soluciones. Una es la que propone el libro, que es utilizar vértices decorados, la cual no vamos a profundizar en esta clase. Y otra es marcando los vértices que fueron visitados usando un mapeo. ¿Cómo vamos a utilizar ese mapeo para marcar los vértices visitados? Bueno, vamos a hacer un mapeo de vértices en variables booleanas, en valores booleanos. Las claves van a ser los vértices y los valores van a ser los booleanos. Si sucede que tenemos un vértice, una entrada en el mapeo cuya clave es un vértice y el valor de esa entrada es falso, entonces el vértice de esa entrada no fue visitado. Y si tenemos una entrada en el mapeo cuya clave es un vértice y su valor es verdadero, entonces el vértice de la clave de esa entrada ya fue visitado. Si lo pasamos un poco al algoritmo, capaz que se entiende un poco mejor, nosotros ahora vamos a tener un método cáscara y vamos a hacer lo siguiente. Primero, creamos el mapeo de visitados. Como dijimos, va a ser un mapeo que va a tener entradas con clave vértice y valores booleanos. Ahora, para cada vértice B del grafo, creamos una entrada en el mapeo, metemos una entrada en el mapeo que consista de el vértice y un valor falso. ¿Qué estamos haciendo ahí? Acá lo que estamos diciendo es que ningún vértice del grafo fue visitado aún. Estamos poniendo todos los nodos con valor falso. Estamos diciendo, todavía no visité ningún nodo. Después de hacer eso, llamamos al algoritmo que teníamos antes, pero con unos pequeños cambios. ¿Qué va a pasar? Ahora, los parámetros de nuestro algoritmo van a ser el grafo G, nuestro mapeo de visitados, el vértice origen y el vértice destino. Lo que vamos a hacer al empezar el algoritmo es decir, bueno, el vértice origen ya lo estoy visitando en este momento. Así que en el mapeo de visitados, la entrada que tenía el vértice O le pongo un valor verdadero. Como nosotros sabemos, no pueden haber más de una entrada con la misma clave. Entonces, al llegar a este vértice al mapeo, va a decir, bueno, ya hay una entrada en el mapeo con este vértice como clave. Pero tenía un valor falso. Y ahora va a tener un valor verdadero. Nos va a quedar una entrada cuya clave es el vértice y el valor es un valor verdadero. Eso quiere decir que ya visitamos el nodo. Y ahora hacemos lo que hacemos antes. Para cada vértice opuesto para cada vértice O de los vértices opuestos de O, supongamos que volvemos al caso, como habíamos dicho acá arriba. Nosotros en este grafo teníamos como vértices opuestos del vértice O, teníamos al vértice O
y al vértice D. ¿Qué sucede ahora? Si nosotros, como primer vértice opuesto de O, visitáramos a O, diríamos, bueno, ¿el vértice O es igual a D? No. Entonces voy al si no. Pero en el si no va a haber un pequeño cambio que es, si en mi mapeo de visitados, el vértice O tiene un valor igual a falso, tiene un valor asociado igual a falso, entonces lo uso para seguir recorriendo el grafo. Eso quiere decir que el vértice no estaba visitado. En cambio, si yo le pido al mapeo la entrada con el vértice O y me retorna que el vértice ya fue visitado, es decir, que tiene un valor asociado verdadero, entonces no hago nada. ¿Qué pasa? Si yo ya visité el nodo, no hago nada. Y sigo al próximo vértice opuesto de O. El otro vértice opuesto de O era D. Lo guardo en OP y digo, OP es igual a D, sí, entonces encontré. Y retorno el resultado. Ahora vamos a resolver algunos problemas que nos quedaron pendientes en el algoritmo. Primero, uno de los problemas que tiene el algoritmo es que no contempla el caso en el que el nodo origen es igual al nodo destino. Es decir, que el vértice O que me pasan por parámetro sea igual al vértice D que me pasan por parámetro. Y otro problema es que una vez que se encuentra el vértice destino, no debería continuar haciendo llamados recursivos y recorriendo el grafo. El primer problema lo solucionamos con esta estructura de control si no. Lo primero que hace el algoritmo es, si el vértice O es igual al vértice D, ya encontré lo que buscaba y por lo tanto retorno el resultado y se acaba el algoritmo. Si no, tendríamos que recorrer el grafo. Nosotros, para recorrer el grafo, lo que hacíamos es, para cada vértice opuesto de O, si el vértice OP no estaba visitado, entonces hacíamos un llamado recursivo. Si alguno de esos llamados recursivos retorna verdadero, yo ya obtuve lo que quería y no debería seguir recorriendo. Por lo tanto, agregamos esta estructura de control si no, donde si encontré no tiene el valor falso, es decir, en alguna de estas llamadas recursivas obtuve el valor verdadero y lo guardé en encontré, entonces dejo de recorrer los opuestos de OP. Y al final retorno encontré. Y termina el algoritmo. Ahora queremos mejorar el algoritmo. Porque no se olviden que nosotros en última instancia queremos terminar resolviendo el problema del camino más económico. Obtener el camino más económico entre un vértice O y un vértice D de un grafo. Ahora las mejoras que quiero hacer sobre el algoritmo es, quiero guardar el camino que recorrí para llegar desde el vértice O hasta el vértice D, y quiero guardar el costo de recorrer ese camino. Y además, quiero que ese camino sea el más económico, es decir, el costo que guardé tiene que ser el menor posible. Para eso vamos a crear una clase par que va a almacenar ambos resultados. En el atributo peso va a almacenar el costo del recorrido que hicimos, y en esta lista de vértices va a guardar el camino más económico, es decir, el camino que hicimos para encontrar el nodo D partiendo del nodo. Bueno, ¿y cómo tenemos que modificar nuestro algoritmo para implementar estas mejoras? En la parte cáscara de nuestro algoritmo, nosotros tenemos una parte que ya la vimos, que es inicializar el mapeo de visitados con los valores correspondientes para mostrar que todavía no visité ningún vértice. Además, vamos a crear un objeto de tipo par de la clase que les conté recién y la vamos a guardar en esta variable p. Y por último, nosotros sabemos que al hacer un recorrido sobre un grafo puede ser que no lleguemos al nodo que buscamos, no lleguemos al vértice que buscamos, es decir, desde el vértice origen, el vértice O, pueden salir un montón de arcos, y no todos los arcos van a llegar hasta el vértice D. Por lo tanto, si yo hago un recorrido por un arco que no llega hasta D
y en algún momento ese camino se acaba, si yo hago una lista guardando todos los vértices que fui recorriendo en ese camino, esa lista no me sirve porque al final no llegué a un punto muerto, un lugar donde no estaba lo que yo buscaba. Así que no vamos a modificar directamente la lista de resultados a medida que vamos recorriendo, sino que vamos a ir modificando una lista auxiliar. Capaz que esto todavía no se ve, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Vamos a crear una lista auxiliar para guardar esos recorridos y vamos a inicializar el peso del recorrido en 0, porque todavía no recorrimos nada. Entonces, a buscar aux le agregamos 3 parámetros. Primero vamos a pasar por parámetro el grafo, el mapeo de visitados, que ya lo teníamos. Vamos a pasar el par, P, la lista auxiliar, el peso auxiliar, inicializado en 0, el nodo origen y el nodo destino. Ahora, ¿cómo modificamos la parte recursiva del algoritmo? Es decir, la que se encarga de recorrer el grafo. Bueno, primero que nada veamos los parámetros. Tenemos el grafo G, el mapeo de visitados, el par P que habíamos creado recién, la lista auxiliar que se llama camino actual, el peso que inicializamos en 0 que se llama peso aux, el vértice origen y el vértice destino. Esta estructura de control si no la vamos a ver en un cachito. Lo primero que tenemos que hacer es, nosotros estamos en el vértice O, lo estamos recorriendo, ya lo estamos visitando, por lo tanto lo agregamos al mapeo de visitados como visitado. Y lo guardamos en nuestra lista auxiliar, es decir, la lista que va guardando el camino. ¿Por qué? Porque yo el camino que voy recorriendo en este momento pasa por el vértice O. Entonces tengo que agregarlo al camino. Y después de hacer esta estructura de control si no, lo que hacemos es removernos del camino de la lista auxiliar al vértice O. ¿Por qué? Porque cuando ya terminamos de visitarlo y ya terminamos de trabajar con él, va a suceder algo como lo siguiente. Supónganse que tenemos este grafo. Este es el vértice origen y este es el vértice destino. Entramos a este vértice, lo agregamos a la lista auxiliar y lo agregamos como visitado en el mapeo de visitados. Trabajamos con este nodo, ahora lo vamos a ver eso, y seguimos. Supónganse que de este nodo partimos a este porque seguimos recorriendo. Llegamos a este, lo agregamos a la lista camino actual y al mapeo de visitados. Este vértice tiene dos vértices opuestos, este y este. Es decir, yo puedo seguir recorriendo el grafo de dos maneras distintas. Supongamos que yo sigo recorriendo el grafo por esta parte. Llego a este nodo, lo agrego a la lista de camino actual y al mapeo de visitados lo pongo como visitado. Y después llego a este nodo, lo agrego a la lista camino actual y lo agrego al mapeo de visitados como visitado. ¿Qué pasa? Acá ya terminé mi recorrido. Ya este nodo no queda más grafo después de este nodo. Por lo tanto, yo no encontré D por acá. Y lo que tengo que hacer es volver sobre mis pasos hasta este nodo y seguir recorriendo el grafo por esta rama del grafo que todavía no recorrí. ¿Qué significa volver sobre mis pasos? Bueno, como acá yo no encontré nada, esta lista camino actual no me sirve. Es decir, que este nodo esté en la lista no me sirve. En otras palabras, cuando termino de recorrer este nodo y me di cuenta de que no llegué a D y que acá terminó todo, saco al nodo de la lista camino actual y vuelvo para atrás. Llego a este nodo. Este nodo tampoco me servía y todavía tengo que llegar hasta acá para seguir recorriendo el grafo. Por lo tanto, también lo saco de la lista camino actual y llego a este nodo. Y en este nodo sí digo, bueno, ahora recorremos esta rama. Por lo tanto, agregamos este nodo, este vértice a camino actual, seguimos recorriendo porque por acá queda grafo y llegamos al nodo D, al vértice D. Ahora vamos a ver cómo es toda esta parte de analizar el vértice en el que estoy parado. Y además de eso, además de remover el vértice cuando ya lo terminamos de visitar, vamos a hacer otra cosa que es sacar ese vértice del mapeo de visitados. O en otras palabras, ponerlo en el mapeo de visitados como no visitado, con un valor falso. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a ver este otro ejemplo. Supongamos que tenemos este grafo. Tenemos este vértice origen y este vértice destino. Como ven, hay dos caminos posibles entre el vértice origen y el destino. Uno es este camino
y otro es este camino. Ahora, supongamos que desde el nodo origen, desde el vértice origen, decimos, bueno, primero hacemos este camino. Por lo tanto, nosotros agregamos este vértice a la lista actual, lo ponemos como visitado, seguimos recorriendo. Ponemos este vértice en la lista camino actual, lo agregamos como visitado, seguimos recorriendo. Llegamos a este vértice, lo agregamos como a la lista camino actual, lo agregamos como visitado y ya encontramos el vértice D. Pero ¿qué pasa? Este no es el único camino que hay entre el vértice origen y el vértice destino. Y es más, ni siquiera es el camino más económico. Entonces tendríamos que seguir recorriendo el grafo para ver si hay otra forma de llegar al vértice D desde el vértice O. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, por más de que voy a guardar este camino de alguna manera que ahora vamos a ver, porque es un resultado, por ahora es el camino más económico que encontramos hasta este momento, pero lo que voy a hacer ahora es, en la lista camino actual, que no es mi lista resultado, no es la lista que voy a guardar y con la que me voy a quedar, voy a sacar este nodo, como dijimos, cuando volvemos sobre nuestros pasos, sacamos los nodos de la lista, los vértices de la lista camino actual, saco este vértice, lo saco del mapeo de visitados, voy a este vértice, lo saco de la lista camino actual, lo saco del mapeo de visitados, es decir, lo pongo como no visitado, y vuelvo a este vértice origen. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ir por el otro camino. Voy a ir a este vértice, lo agrego a la lista camino actual, lo agrego al mapeo de visitados como visitado, es decir, estoy haciendo esta parte, y cuando llego a este nodo, imagínense qué hubiera pasado si yo no ponía este nodo como no visitado en el mapeo de visitados. No lo habría podido recorrer. Por lo tanto, yo cuando vuelvo sobre mis pasos en el grafo, tengo que ir sacando cada vértice del mapeo de visitados y ponerlo como no visitado. Porque si no, si hay otro camino que pasa por el mismo lugar y es más económico, no lo voy a poder recorrer. Cualquier cosa, si no quedó claro, nos pueden preguntar en las consultas o por el foro. Pero estas son las modificaciones que hicimos sobre este algoritmo. Y por último, retornamos P, retornamos este par. Ahora, seguimos con las modificaciones. En la parte del si-no, de esta estructura de control si-no, ¿qué sucede? Bueno, si el vértice origen, el vértice en el que estoy recorriendo ahora, no es igual al vértice D, el vértice destino, lo que vamos a hacer es, para cada vértice O de los opuestos de O, si no está visitado ese vértice O, recorro. Pero no solo recorro, sino que al peso que veníamos teniendo hasta ahora, es decir, el peso que tuve el peso de los arcos que tuve que recorrer para llegar al vértice O, le sumo el peso del arco que hay entre el vértice O y el vértice OP. A ver, supongamos que este es el vértice O y el vértice OP. Yo hasta ahora el peso que tengo en este vértice es 0, porque no recorrí nada todavía. Ahora tengo que llamar a buscar aux recursivamente con este nuevo vértice. Pero el peso aux ya no va a ser 0, porque para llegar a este vértice tuve que recorrer este arco, que vale 1000, por lo tanto, peso aux tiene que ser 1000. Eso es lo que estoy haciendo en esta línea. Un peso auxiliar, estoy guardando el peso del arco entre OP y O. Y acá, en el llamado recursivo, se lo sumo a peso aux. Por último, en la parte del si el vértice O es igual al vértice D, es decir, encontré un camino entre el vértice O y el vértice D, lo que voy a hacer es, si el peso aux, es decir, el peso que tuve en los arcos que recorrí para llegar desde el vértice O hasta el vértice D, es menor que el peso que tengo guardado acá, que acá voy a guardar mi resultado, como habíamos dicho hace un ratito, significa que el camino que yo estuve recorriendo es más económico, porque el peso
que tuvo ese camino es más bajo que el peso que yo tenía guardado como resultado. En tal caso, yo el camino que hice para llegar desde el vértice O hasta el vértice D lo voy a tener que guardar en mi par resultado. Ojo, no lo voy a tener que simplemente asignar. Voy a tener que clonar ese camino. ¿Por qué? Porque yo esta lista la voy a seguir modificando. Porque, supongamos, disculpen, vuelvo para atrás. Supongamos que estábamos en este caso, que llegamos al vértice D, pero no era el camino más económico. Yo, al hacer este camino, llegué hasta el vértice D, pero voy a tener que volver sobre mis pasos. Es decir, camino actual lo voy a tener que modificar. Voy a tener que sacar este vértice, y después, cuando haga este camino, voy a modificar camino actual con este vértice y este vértice. Como yo quiero que esa lista resultado a la que llegué, quiero que este resultado, este camino más económico que encontré, quiero que ese camino quede guardado en el par P. Entonces voy a clonar la lista camino actual para que ese clon ya no se modifique más. Si modifico camino actual, a ese clon no le va a pasar nada. Y eso es lo que pasó por parámetro para asignarle a el atributo camino del par P. Y por último, al atributo costo del par P le paso el peso OX. Y acá van a tener el algoritmo un poco más detallado. Fíjense que el peso del par P lo inicializo con el mayor valor posible. Eso es porque si yo, supongamos que inicializo el peso de P en 0, supónganse, si lo inicializo en 0, entonces nunca va a pasar que yo encuentre un camino cuyo peso sea menor a 0. Siempre los pesos son mayores a 0. Por lo tanto, nunca voy a tener un resultado con este algoritmo. Lo que tengo que tener es un número suficientemente grande para que cuando yo encuentre un camino más económico en el grafo, yo pueda detectar ese camino más económico y pueda guardar. Y bueno, es el mismo algoritmo que venimos viendo, pero un poco más detallado. Lo pueden ver por su cuenta. A fines de cuenta es lo mismo. Y por último, esta tablita, que lo que me interesa mostrarles acá es que fíjense que los tiempos de ejecución de la implementación de grafo con lista de arcos son un poco costosos. Los tiempos de ejecución de la implementación de grafo con matriz de adyacencia también son un poco costosos porque hay situaciones, como en el insert vertex, que tengo que agrandar la matriz, por lo cual se vuelve un poco costoso. La opción más confiable en general es implementar el grafo con lista de adyacencias. Y esa es la opción que en general, bajo los análisis de peor caso que nosotros hacemos, para el tiempo de ejecución, en general, esta opción tiene el mejor tiempo de ejecución.